Hola queridos, ¿qué tal estáis? Un día más con vosotros, ya sabéis. Y tengo una frase aquí que dice: el hombre sabio no culpa ni a los dioses ni a los hombres, solo lo atribuye a sí mismo. Epíteto. Muy interesante, porque somos muy partidarios de cuando nos pasa algo mal, que no hacemos correctamente, siempre encontramos un culpable. Curiosamente, la Biblia empieza así, cuando dice Jehová a Adán: ¿dónde estás? Dice: estoy escondido porque estoy desnudo. Dice: ¿acaso has comido del árbol del conocimiento del bien y del mal? Dice: la mujer me dio. O sea, él no era responsable. Fue a ver a la mujer y a la mujer le dijo: ¿es cierto que has comido del árbol prohibido? Y la mujer le dijo: la serpiente me dijo que comiera. O sea, ya empezaron no siendo responsables del error que habían cometido. Para mí no fue un pecado, fue un error. Fue una chiquillada, como cuando te dice papá y mamá: no toques eso, y tú vas y lo tocas. Por eso no te mata tu papá y tu mamá. No conozco ningún caso. Se le dice: no, eso no está bien, eso no se hace, hay que obedecer a papá y a mamá. Pero, ¿qué hicieron Adán y Eva? Yo no soy responsable de nada. Aquí yo no soy culpable. El uno que Eva, el otro que la serpiente. Y resulta que continuamos en la vida de la misma forma. Yo recuerdo que mi hijo se separó y mi nuera me dijo que yo era culpable. Muy gracioso. Yo vivía en una isla y ellos vivían en otra. No sé cómo. La ilusión de una madre es que un hijo esté bien con su pareja y con su familia. Pero es mucho más cómodo porque así tú no tienes culpa de nada. Y yo creo que no tenemos culpa de nada. Yo creo que somos responsables de todo, que es muy diferente. Pero nos cuesta mucho reconocer nuestros errores. Si nos diéramos cuenta que cometiendo errores aprendemos, quizá no le tendríamos tanto miedo ni tanta pelusa, porque cuando te vas por una calle y ves que esa calle no te lleva a donde tú vas, retrocedes y coges otra. No hay otro camino más que retroceder y avanzar. Pero tenemos tanto ego los humanos porque la verdad en el ADN nos metieron muchas cosas. Nos metieron el conocimiento, por supuesto, de lo que está bien y de lo que está mal. Pero nuestro cerebro se preocupa muy mucho de excusarnos. La prueba la tenemos que cuando ocurren cosas muy grandes, la mente se olvida y no recuerda nada. Son cosas muy graves, por supuesto, pero vamos haciendo el aprendizaje. Yo no soy responsable, yo no tengo la culpa. ¿Por qué mi vecina? ¿Por qué mi amiga? ¿Por qué mi tía? ¿Por qué mi prima? Porque si tú no me hubieras dicho. ¿Cuándo vamos a aprender? Ya somos adultos. Dejémonos de chiquilladas y aprendamos la vida como toca. Enfrentémonos a ella y quizá nos vaya un poquito mejor. Porque la verdad, de esta manera, apartando el bulto y diciendo: no, yo no soy, no, eso no es mío, no, yo no sé. Lo sabemos todo. No sabemos lo que no queremos. Claro, ¿qué es lo que no queremos? Lo que no nos interesa. Porque si tú no quieres que se enteren que has hecho esto, que has hecho aquello, no, yo es que no sabía. Yo es que no sabía. Qué tontos somos algunas veces, qué infelices, qué infantiles. No seamos infantiles, seamos adultos, que es lo que nos toca ya con las edades que tenemos. Y hagámonos responsables de nuestros propios actos. Queridos, hasta aquí mi charla. Como siempre, termino con un libro. J.J. Benítez.
Mis primos. Curioso el título, lo acabo de empezar. Nuestros primos, nuestros antepasados, la cultura que quedó escrita en piedra, la cultura que quedó escrita en las cuevas, son nuestros antepasados, son nuestros primos. Queridos, os lo aconsejo. JJ Benítez es muy claro hablando. A mí me gusta mucho. Yo me inicié con él en el mundo del misterio. Luego después he ampliado autores, pero le estoy muy agradecida porque gracias a él empecé y continué muchas cosas que me gustan. Bueno, hasta aquí mi charla. Si os ha gustado, darle al like. Si os ha gustado un poquito más, darle a seguirme. Recordar, si no tengo quien me siga, no hablo para nadie. Os necesito. Queridos, recordar todo lo que deseamos siempre, al otro lado del miedo. Besos.